El que México sea de todos y él es el primero que está dividiendo, y también que no haya tanta desigualdad, pues hay más... ¿Hay más desigualdad? Hay más desigualdad en su gobierno que antes. Y cuando nos hacen los comentarios de, pero no dicen de los gobiernos de antes, no, lo que pasa es que este gobierno dijo que no iban a ser iguales, ¿no? El gobierno del presidente López Obrador ya se acabó. Estamos ya, él incluido y su gobierno incluido, en la sucesión. En esta mañanera estaba muy enojado, estaba... hasta pena me dio. Yo creo que el presidente sabe, y por eso le urge empezar, y lo vimos hoy, esta campaña y esto para que se hable no del pasado ni del presente, sino del futuro, que es la misma estrategia de otros presidentes populistas. Olvídate de si la oposición está organizada o no. Si los tiempos dicen empiezan en octubre o en noviembre, pues que lo estén haciendo ahorita, eso es violar la ley, ¿no? Primer punto. Es como si te agarran con tu amante y dicen, ay, no es lo que crees. ¿No? No sé. Hola, ¿cómo están? Soy Georgina Gagiola y estamos en Atypical TV, en el programa El Ridículo de AMLO, en donde analizamos las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, un presidente que dice que no se va a involucrar en las elecciones y sin embargo ya dio el dedazo. Siempre me acompaña Luis Estrada. Muchas gracias por estar aquí también. Al contrario, Georgina, gracias por estar con todos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues sí, el presidente esto ya arrancó para el presidente. En realidad lo que vamos a ver hoy es cómo va a transitar la conferencia de prensa de lo que hacía el presidente antes de hacer propaganda, dividir, lo que todos sabemos, hacia ser el vocero de su partido desde el gobierno todos los días y que además, evidentemente, irá acompañando a la candidata o los candidatos, dependiendo cuál sea el favorito de cada quien, sobre lo que va a venir en el 2024, ¿no? Pues sí, lo platicamos el programa pasado y nos mandaron muchos sus comentarios. Muchas gracias, por cierto, por los comentarios que nos mandan. Y nos dicen que que no le creen a López Obrador que su candidata no sea más que Claudia Sheinbaum, claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando eso y tenemos varios puntos que platicar. Sí, fíjate que escogimos ya de lo que se está tratando la conferencia, todo lo que está hablando de las campañas, y les tenemos 5 clips. El primero es cuando el presidente dice que ya el dedazo se acabó, que claramente es una simulación y vamos a ver por qué. El segundo, que dice el presidente que el proceso de sucesión no es gracias a él o él no lo controla, cuando todos sabemos que no es así. Tercero, la petición que hizo el presidente sobre quiénes deben avisarle si quieren participar en las elecciones o no, donde claramente demuestra que él está controlando todo este proceso. Cuarto, esta cuestión que dice o cómo está modificando el presidente el proceso de sucesión, nombrándolos no candidatos de Morena, sino coordinadores de la Cuarta Transformación, de la defensa de la Cuarta Transformación, como la llaman. Y por último, esta cuestión que ha hablado sobre los temas de salud, en específico de las normas oficiales, donde dice que como la gente no sabe qué es, entonces no importa. Sí. Pero bueno, vemos que es algo de ley. Entonces vamos a ver primero qué es lo que dice el presidente sobre que ya no hay dedazo y regresamos para abrir el tema ya de la elección del 2024 desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Vamos a ver. Se terminó, no hay, repito, dedazo, no hay tapado, va a ser la gente la que va a decidir. Y estamos iniciando una etapa nueva, porque esto, repito, es inédito. Bueno, a ver, vamos a ver primero qué es el dedazo o de dónde viene. El dedazo es el presidente en funciones de la época del PRI elige a su sucesor. Y en esa sucesión, que es por 6 años, porque así es, no hay reelección en México, pero el presidente es tan poderoso que está en él decidir, o estuvo en él, decidir quién es el que seguía. Entonces, todos quedan bien con el presidente para buscar su siguiente puesto. En concreto,
el candidato que escoge el presidente, o así lo hicieron en el PRI por muchos años, es pues obviamente el que el presidente decide que puede, pues ya sea extender su legado, el que le caiga mejor, con el que se lleva bien, en fin, no sé. La lógica, varios libros hay escritos sobre cuál es la lógica sobre la cual el presidente elige al que sigue. Pero en todo caso, esto que hace el presidente López Obrador, pues no es diferente de ello porque simula una competencia. Al contrario, yo creo que queda más en evidencia que a la forma en la que esta competencia, entre comillas, se va a dar, sin debates, sin ir a medios de comunicación con audiencia, sin que haya críticas directas al desempeño de ellos, y además, pues sabiendo a quiénes está poniendo en términos de quién es más fuerte y quién es más débil de acuerdo con los puestos que tuvieron y la cercanía con el presidente López Obrador, pues se ve claramente que sí hay una favorita. Y esa favorita, que es la, hasta, bueno, todavía por unas horas más, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues entonces solamente hace todo esto para dos cosas. Una, decir que esto es democrático, cuando no lo es. Y dos, para que haya un tiempo de competencia que permita que ellos hablen y sean tema en la opinión pública, a diferencia de que si un día a otro se elige solamente a una persona, que era como lo que pasaba antes, ¿no? Bueno, eso es y entonces por eso le llamamos destapados, ¿no? Porque Sí. el presidente elegía quién iba a ser el sucesor. Había así como ciertas pues rivalidades, ¿no? Salían un par de candidatos que al final elegían al que iba a ser el próximo presidente, porque de alguna manera también pues estaba tan controlado por el PRI las elecciones que pues siempre ganaba el candidato del PRI, hasta que bueno, pues empezaron a cambiar los tiempos y por fin México tuvo alternancia política. Y bueno, hemos visto que el presidente dice que él no va a intervenir, que ya no es como antes, etcétera. Sin embargo, pues el mecanismo es lo mismo, solamente Sí. que es un poco más público, digamos, ¿no? O que ahora sí van a ir a una competencia, pues de alguna manera anticipada, ¿no? No porque no es una primaria tampoco. No. Pero pues de que tenemos favorita pues se ve muy claro, ¿no? A mí lo que, pues más allá de, bueno, de la simulación obviamente de que van a ir y a conquistar y que no van a usar recursos públicos, que ese es un tema, ¿no? La verdad es que esta simulación pues es un poco, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, creo que no engañan a nadie, ¿no? Vemos las posibilidades que tienen las corcholatas desde, digo, no necesariamente es el resultado final, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Desde cómo los medios de comunicación abordan a Claudia Sheinbaum, como a Marcelo, como cada vez, ¿no? Cada vez tienen menos atención. Y bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Públicamente dice que él no se va a meter, que no puede hablar ya ni siquiera de eso, no sé qué, pero pues aquí vamos a estar viendo y tú con el análisis que haces de las mañaneras, pues cuántas veces menciona este tema, porque a lo mejor podría, yo no le creo, vamos a ver si no menciona sus nombres, pero va a estar mencionando el tema, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y todo eso pues ya son recursos públicos, ¿no? Sí, el tema es cómo el presidente puede hacer una competencia de la nada para que entonces esté hablándose de estos personajes durante meses, porque además esto falta mucho para que sea realmente los tiempos electorales, ¿no? Y cómo la autoridad, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, lidian con estas violaciones al proceso. Es un proceso en el cual el presidente tiene ya una favorita, pero crea toda esta competencia, que repito, no lo es, y que además les permite que las personas las conozcan en diferentes partes del país, especialmente a Claudia Sheinbaum, que nada más pues, gobierna la Ciudad de México o tiene un alcance local, pero sobre todo la posibilidad de que supuestamente estén todos compitiendo por un puesto cuando las reglas que pusieron
permiten o favorecen que no haya riesgo para que Claudia Sheinbaum pierda. Y eso creo que también pues, es parte de un proceso que el presidente quiere controlar, que así lo diseñó, así lo ha hecho durante toda su administración. Y pues vamos a ver qué tan disciplinados son los candidatos y sus equipos, ¿no? Porque no solo estamos hablando de una persona, es también gente que apoya desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil, desde empresarios, en fin, todos cómo pueden acompañar este proceso o no y qué tanto incrementan la simulación o no. Esto que hace el presidente, por ejemplo, en este proceso de sucesión, él ha negado que el presidente ha negado que él tiene el control de este proceso, pero eso no es cierto. Él lo diseñó. Él ha hablado de las corcholatas porque él es el destapador, esa es la analogía, un destapador y una corcholata, y ahora pues tiene ya listo todo armado en algo que me parece que está violando la ley. Vamos a ver cómo dice y cómo habla el presidente del proceso de sucesión y ahorita discutimos en qué parte viola la ley. Okay. Vamos a ver. Y en esa reunión en algún momento hubo un punto en el que usted porque fueron gobernadores también, que les dijera que puntualmente no hicieran ese tipo de acciones, es decir, que no se manifestaran por algún aspirante, porque todavía no se elige candidato o candidata, y también esta situación de, pues lo que se menciona, ¿no? Esta frase de si habrá premios de consolación para quienes no escuchen el canto de las sirenas. Es que estuvimos muy bien, hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México. O sea, continuidad con cambio. Y es muy importante la unidad, que no haya rupturas. Y no tiene por qué haber, porque si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir, en el caso de Morena, con una encuesta, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales, con encuestas. Y bueno, ahí están los resultados. No ha habido rupturas, muy pocas, y triunfos. Ya no quiero seguir poniendo limón a la herida, porque si no le diría a Jesús, pon el mapa, ¿no?, político, pero no, ya no lo pongas, porque se enojan mucho. Bueno, obviamente, nos queda claro que si organizan, él lo citó después el lunes, ¿no?, después del domingo de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, en un restaurante en el centro, todos supimos, se pusieron de acuerdo. O sea, ¿dónde es que no está metido el presidente? ¿Se pusieron de acuerdo más bien? Bueno, los pusieron de acuerdo. Se escucharon las instrucciones, ¿no? Bueno, tienes razón. Pero bueno, me refiero a ese lunes, sí. Y pues ¿dónde no está metido, no? Si él está organizando todo el asunto. Y claro, pues que debe de haber continuidad porque, ¿cómo se llamaba su candidato en Coahuila? Guadiana, senador Guadiana. Pero además se pelearon en Coahuila, con ¿no? Mejía, o sea, y ha habido muchos caprichos de mucha gente o que están inconformes porque pensaban que ellos podían ser los candidatos en cierto lugar y resulta que eligen a otro porque ese es el dedazo. Y la gente siente, o los candidatos sienten que ellos se merecían tener la candidatura. Sigue siendo en México, en todos los partidos políticos, que el partido o el dueño del partido elige a quiénes son los candidatos, ¿no? Y eso tampoco nos debe sorprender, porque sigue siendo así. Podríamos decir que a lo mejor el que menos puede ser el PAN, ¿no? No tanto. Pero de que no haya rompimiento entre los candidatos, pues es muy importante porque probablemente están viendo que si, como en Coahuila, que es cuando se dividen, sí pierden la votación, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente tienen esta preocupación, sospecha o por qué, no sé qué piensas tú, de que a lo mejor pueden perder si se desunen, o si Ricardo Monreal se va por su lado, esta teoría siempre de que Marcelo Ebrard se va a ir con Movimiento Ciudadano. Y bueno, vimos
después, al dar las entrevistas los candidatos, pues sí fueron a medios que se dicen reaccionarios, que tanto Ebrard como Monreal dijeron que ellos sí van a participar en los medios que les han prohibido no asistir o que les han pedido no asistir. Entonces, desde saliendo, Ebrard dijo que él no está de acuerdo en que no haya debates, pero que va a intentar que sí haya, ¿no? Y eso es obviamente un debate en contra. Yo creo que el peor caso sería para Sheinbaum, porque creo que es la que peor podría debatir. Entonces creo que está hecho para ella, ¿no? Entonces todo esto que te platico es porque creo que el presidente está tratando de controlarlos y ahorita en esta mañanera estaba muy enojado, hasta pena me dio, porque por un lado creo que ya siente que pues ya él no va a ser el protagonista y por otro pues que algo ve en sus corcholatas porque habla de este rompimiento o habla también de pues que hay que continuar no por el poder, sino por el proyecto de la Cuarta Transformación, etcétera. Entonces yo creo que hay algo ahí que no nos están diciendo. Bueno, yo lo que veo son dos cosas. Primero, lo de la encuesta es un proceso en el cual la encuesta puede ser otra simulación. Nunca dan a conocer la base de datos, nunca dan a conocer el cuestionario completo. Evidentemente, ahorita el debate es cuál debe ser el fraseo de las preguntas o la pregunta para escoger, si deben ser varias preguntas, si se va a ponderar conocimiento con opinión, con preferencia, en fin. Pero en todo caso, acaba siendo un PowerPoint que le presentan al presidente y que el presidente presenta como diciendo, esto fue. Es decir, alguien lo puede llenar 20 minutos antes y decir, aquí está la encuesta, ¿no? Mientras no existan las bases de datos y los cuestionarios. Estas cuestiones, yo creo que estas encuestas debieran ser abiertas, públicas, gratuitas, para que cualquiera las pueda ver. Si los candidatos que pierden no tienen acceso a una encuesta donde les diga exactamente por qué perdieron y cómo, pues entonces puede haber problemas. No obstante, para esta elección en concreto, a lo mejor en Coahuila, a lo mejor en otros estados ha sido diferente, pero para esta ya está todo amarrado para que no haya ningún problema. Y está todo amarrado en términos de quien quede en segundo lugar obtiene este puesto, quien quede en tercer lugar obtiene este puesto, quien quede en cuarto lugar obtiene este puesto y así. Porque lo que pasó en Coahuila me parece que fue una última oportunidad del PT y del Verde, que son los partidos aliados a Morena, para negociar lo que van a obtener en la alianza para el 2024. Y esto pasa porque, a diferencia de la alianza de el PAN, el PRI y el PRD, que en las boletas, como la del Estado de México, van con logos separados, la gente puede tachar 1, 2 o 3, y el voto puede ser 1 para un partido, o medio voto para cada partido, o 1/3 para cada partido, dependiendo cómo se vayan contando. En el logo de la alianza de Morena, el PT y el Verde van juntos. Y eso que vayan juntos significa que antes de la elección acuerdan, como en un prematrimonial, qué porcentaje le toca a cada quien desde antes. Sí. Entonces firman el PT, el Verde y Morena les dice, bueno, de lo que yo saque a ti te toca el 10% y de lo que yo saque a ti te toca el 5%. Firma aquí, perfecto. A lo mejor el PT y el Verde dicen, antes de la negociación que viene, y por eso quizá fue este rompimiento en Coahuila, yo quiero tener más, porque si no me tienes a mí, no, a lo mejor no ganas, o a lo mejor somos el voto que hace la diferencia. Entonces, como lo vamos a hacer preelección, fírmale aquí. Entonces ya, eso es lo que presionan, un porcentaje. Los otros obtienen los votos de la gente que tache. Por eso ha sido la crítica, creo, mal calculada respecto al PAN en el Estado de México. Decían, pues es que el PAN no aportó en el Estado de México los votos que debía. Bueno, pues es que por ser una candidata del PRI, aunque vayas en alianza, quizá hubo panistas que votaron o tacharon nada más PRI. Entonces el voto del PAN está subestimado. Pero eso es lo que acaba pasando cuando van en logos separados, que es candidatura común. En coalición o alianza directa con un logo mismo para los tres, entonces se acuerda desde antes. Esa es la gran diferencia. Por eso es tan importante dejar que en esta competencia simulada haya un representante del PT
que es Fernando Noroña, y un representante del Verde, que es Manuel Velasco. Simplemente para decir, aquí estamos todos vamos juntos, todos estamos compitiendo, aunque ya sabemos al final quién va a ser, porque la encuesta eso es lo que va a decir. Oye, pero además, Manuel Velasco le preguntaron, del Verde, le preguntaron que qué opinaba sobre el evento que habían hecho en la Ciudad de México en el Verde, aunque está Chucho Sesma y está Arturo Escobar, que son pues, los principales o los protagonistas, digamos, del Partido Verde, en donde le dan la candidatura a Claudia Sheinbaum. Entonces, te digo, toda esta simulación y este conjunto de partidos en este momento, pues todos contribuyen de alguna manera a tratar de engañar a la gente diciendo que van en unidad cuando estamos viendo que pues, no están tan de acuerdo en las reglas que pusieron y que aparentemente no las van a respetar tanto, ¿no? Claudia Sheinbaum ha sido, obviamente es la que menos se ha salido del acuerdo, pero pues ya vimos que Marcelo y Ricardo ya expresaron algunos temas que no les gustaron. Y bueno, pues obviamente Noroña y Velasco pues no tienen mucho futuro, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo con la negociación también con el gabinete de quién se quiere ir a dónde y a qué cargos, ¿no? Sí, no olvidemos que los votos se traducen en dinero, prerrogativas, y que ese dinero es lo que mantiene a los partidos. Entonces, dependiendo qué tan bien te vaya, es lo que obtienes de dinero. Y evidentemente, el PT y el Verde podrían perder el registro si van solos. Necesitan a Morena, que Morena es el partido que gobierna y el partido que les puede dar un porcentaje de su voto tranquilamente negociando desde antes. Y eso le da una perspectiva de alianza de diferentes fuerzas y además de competencia otra vez, ¿no? Bueno, el PT ya había medio desaparecido y lo rescataron, ¿no? Sí. Y gracias a que se juntó con Morena sobrevivió, y tiene diputados ahora. Pero bueno, en fin, es difícil creer, ¿no? que el presidente no está participando con todas estas organizaciones. Con toda esta organización que vemos, ¿no? Con estos ponernos de acuerdo todo. Sobre todo, y lo vamos a ver en el siguiente clip, cómo el presidente dice o tiene el control o quiere saber quiénes están y para dónde van a jalar desde ahorita para dar el palomazo, porque bueno, pues sabemos que está muy ocupado, pero se hace sus campitos para ver estos temas. En la noche, dijo. Seguro. A las 8. Sí. Sobre quién está y quién no está. Vamos a ver qué dijo el presidente sobre cómo les pide a todos que se pronuncien lo más pronto posible para ir viendo a quién premia y a quién castiga, para que vean quién es el que manda en términos del control del partido y del gobierno. Vamos a ver. Entonces la reunión de mañana es para decirles, a ver, ¿quieres continuar para terminar? ¿O tienes pensado participar como candidata, como candidato? Porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios. Ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quienes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir. Esto es un ejercicio, bueno, ya lo que les iba a decir mañana ya se los dije. Entonces, ya nada más voy a querer ahí la cartita para O sea, el presidente quiere el Excel, donde vengan ahí la lista de los nombres de con quién está cada quien, sobre todo para ver dónde están las lealtades, ¿no? Y de alguna forma ver qué tanto cucharea la encuesta para decir, bueno, ganó por el 80%, ganó por el 60%, ganó por 3 votos, ganó por, ¿no? Y saber, además, que queda claro que, sobre todo, y me parece todavía lo más evidente de todo esto, es el gobierno del presidente López Obrador ya se acabó. Estamos ya, él incluido y su gobierno incluido, en la sucesión. No importa quién quede al frente
de todos los puestos que se van a salir del gobierno. No importa. Se tienen que salir porque el presidente les está haciendo la simulación de un puesto en el partido para que se salgan. Pero en realidad están violando la ley porque están utilizando recursos públicos en actos anticipados. Sí. La campaña todavía no empieza, ni la precampaña empieza todavía, y ellos ya están en otro tema. Entonces, ¿cómo puede haber gente que diga, yo apoyo el proyecto de tal o de tal o de tal, y de dónde salió el viaje, y de dónde salió la comida, y de dónde salió la pancarta, y de dónde salió el espectacular? ¿De dónde? Todo eso es dinero que evidentemente se está desviando. No, porque nadie de ellos va a poner de su dinero, ¿eh? Ninguno de los 4, de los 6, de los 100, de los 1000, de los que haya. Nadie va a poner su dinero. Eso es dinero del partido, pero también del gobierno, que es el partido. Sí, bueno, y varios de ellos tienen una cola enorme que les pisen. ¿Y de dónde sacaron? Así que como les gusta la canción de Chicoche, de quién pompó, ¿no? Todas estas, quién pompó la torta y la pancarta y ¿no? Toda la publicidad, todas las bardas. ¿Sabes qué? Una barda, en el 2021, una barda costaba 1,500 pesos que la pintaran, ¿no? Y luego llega alguien y te la vuela y la vuelven a pintar, entonces son otros 1,500. Y si quieres que te la regresen, ¿no? Y además tienes que estar pagando el mantenimiento de la barda para que no te la fusile alguien, ¿no? Entonces, solo una barda. Y vemos que por lo menos la Ciudad de México está repleta de bardas de Claudia Sheinbaum y de Marcelo, ¿no? Sí se ve ahí quién tiene más lana y quién menos, ¿no? Y claramente, bueno, los dos fueron jefes de gobierno y pues los dos tienen ahí varios asuntos pendientes, a lo mejor ya no legales, pero de los que todos supimos. Pero bueno, eso es en tema de recursos públicos. También esta parte del gabinete de poner, de saber quién quiere competir y a quién le van a dar las candidaturas, pues también es porque al dejar el poder, pues el presidente López Obrador es a quien le van a deber el favor, ¿no? Claro. O sea, es importante ver que así que los huesos no los están poniendo los candidatos, que no los está poniendo Monreal, ni Ebrard, ni Sheinbaum hasta el momento. No. Y generalmente el que era el candidato ponía al final las candidaturas. Claro. ¿No? Ahora como se juntan tantas candidaturas, pues es más difícil que al mismo tiempo el candidato pueda tener la fuerza para elegir y dar las palomitas de quiénes van a ser esos candidatos. Si son diputados, son senadores, son gobernadores, son alcaldes, que las alcaldías siempre también son muy jugosas, ¿no? Y también muchas candidaturas a los congresos locales, porque en todo el país va a haber, excepto en Coahuila, va a haber elecciones a candidaturas. Bueno, en fin, y todo eso se lo van a deber a López Obrador, claro, que lo está palomeando desde ahorita, y no a quién va a ser el próximo presidente. Mira, la lógica es muy fácil. Tú trabajas en una dependencia de gobierno y te sales para apoyar a un candidato. La única razón por la que puedes dejar un sueldo con prestaciones por nada, por dar un salto al vacío, es que hay una promesa concreta de que algo vas a tener después, que simplemente vas a transitar, ¿no? Y que en esa transición de meses, bueno, pues recibirás de alguna forma una compensación, pero vas a sobrevivir. Pero acabando esos meses, vas a tener algo seguro. ¿Cómo puede, si esto es una competencia, cómo se puede saber qué te va a tocar si no sabes si tu gallo o al que apoyas realmente va a ganar? Sería un salto ahí sí al vacío, porque si tu gallo pierde, pues se queda sin nada y tú también. Entonces, aquí se demuestra que esto es una simulación, porque el presidente está diciendo, a todos les voy a decir, o sea, lo está planeando, a todos les está de alguna forma prometiendo algo después, seguro para que se puedan salir desde ahorita, sin ningún problema, y puedan no dar un salto al vacío, sino tengan algo seguro. ¿Cómo van a tener algo seguro? Cuando el camino ya está trazado, cuando ya se sabe que el candidato A va a tener esto, el candidato B va a tener esto, el candidato C va a tener esto y el candidato D va a tener esto sí o sí. Si no, nadie apoyaría. No es como en Estados Unidos, donde el financiamiento es privado y donde entonces cada quien junta lo que pueda. Aquí no. Aquí el dinero ya está dado, en teoría.
Entonces, En teoría. esto demuestra que el presidente pues está controlando todo y que ya se sabe cuál es el resultado. Y fíjate que los partidos políticos no tienen por qué asignarte el dinero a tal candidato o en partes iguales, por decirlo de alguna manera. El partido decide Claro. a quién le da el dinero. No, pero Entonces, aquí... No, el tema es que aquí ni siquiera ahorita el partido puede dar dinero. Ahorita no. Ah, bueno, pero eventualmente. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del gabinete y de que les van a dar alguna chamba después, Ebrard lo primero que dijo fue, pues hizo un chiste de vamos a invitar a Claudia Sheinbaum a la Secretaría de Gobernación y se ríe, o sea, no está tan alineado y creo que el presidente está preocupado. Yo sí y creo por que es pura eso, simulación. ¿Tú sí? No, pura simulación. ¿De Ebrard? Sí. Bueno, y entonces yo creo que el presidente por eso está tan enojado porque no quiere que se le salga de control y él quiere ser el que siga controlando todo el camino y obviamente la presidencia después. No, lo controla. Aquí el tema y la clave que es la trampa, que algunos dicen que es fraude a la ley, y el fraude a la ley se presenta por lo que dice el presidente, que vamos a ver ahorita, sobre que no son candidatos o precandidatos o precandidatos. Lo que son puestos del partido y están peleando por un puesto del partido y entonces es algo completamente interno que puede pasar 1 año antes, 2 años antes, 3 años antes, 1 semana antes, o sea, supuestamente cualquier momento. Esto sobre los coordinadores de la continuidad de la transformación. Entonces vamos a ver cómo lo dice el presidente y regresamos. Es muy importante. No puedo hablar de los candidatos. Ayer se acordó que el presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores de la transformación, coordinador o coordinadores de la transformación. No puedo hablar de eso. Me parece, no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una. Es importante que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que solo les interesen los cargos. Yo quiero ser yo quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser presidente, quiero ser presidenta. No, los ideales. No le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto por lo que creen, porque si no es así, es pura ambición personal, es politiquería. Y lo mismo en el flanco izquierdo. Defender la transformación, que es defender al pueblo, que es no permitir el clasismo, el racismo, la discriminación, no permitir la corrupción, que no regresen los fueros, los privilegios, que no se apueste a vivir en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, que México sea de todos. Que sí, bueno, el que México sea de todos y él es el primero que está dividiendo y también que no haya tanta desigualdad, pues hay más desigualdad. Hay más desigualdad en Sí. su gobierno que antes. Y cuando nos hacen los comentarios de, pero no dicen de los gobiernos de antes, no, lo que pasa es que este gobierno dijo que no iban a ser iguales, ¿no? Y ese es el argumento. Uh-huh. Vamos al 5º año de gobierno. Sí. Le queda uno que ya es un poco Ya estamos en el inservible, quinto, ¿no? sí. Y las cosas están peor, Uh-huh. ¿no? Y él prometió que iba a ser diferente. Habla de no corrupción, pero quiere manipular todos los puestos. Que este diputado me la deba, que este alcalde me la deba, etcétera, ¿no? Fíjate, dice el presidente primero, entonces, que van a ser coordinadores de la transformación o esa cosa. Eso Porque está rompiendo la ley, no quiere Claro. decirles candidatos, que Porque- además nos ve la cara de idiotas. porque ¿o quiere Sí. hacer Sí. simular y eso es un fraude. Y eventualmente ya hay una denuncia que pues tendrán que ver las autoridades, el INE y el Tribunal Electoral, que tanto esto está realmente simulando algo que no es y que evidentemente les da una ventaja de,
olvídate de si la oposición está organizada o no. Si los tiempos dicen empiezan en octubre o noviembre, pues que lo estén haciendo ahorita, eso es violar la ley, ¿no? Primer punto. Es como si te agarran con tu amante y dicen, ay, no, no es lo que crees. ¿No? No sé, pero bueno, si tú dices, te lo voy a creer. Sí, ¿no? A mí no me han agarrado, pero... Está ¿no? bien. Bueno, puede Pero ser. sí he agarrado a alguien. Exacto. Eso no es fraude, eso es otra cosa, pero... Bueno, por eso, pero es que así de, no es coordinador. Digo, no es candidato, es coordinador. Ok. ¿No? No es lo que tú crees. Exacto. Ok, está bien. Está bien, te lo vamos a dar por buena. Pero fíjate cómo la primera parte es eso. Y la segunda, cuando dice que se una también la oposición y que defienda sus ideales. Y cuando dice los ideales de la izquierda, del flanco izquierdo, como él le llama, que él supuestamente es del flanco izquierdo, cuando hemos visto que él es más conservador que todos los que están en Morena, a él no le gusta el aborto, a él no le gusta el matrimonio entre personas del mismo sexo, a él no le gusta... ¿No? El feminismo, las mujeres, no le gustan. Entonces, el macho. Cuando habla del flanco izquierdo, dice, los ideales de la izquierda son, dice, defender la transformación, es decir, una tautología porque no se sabe qué es lo que está diciendo. 2, que ya no vuelva la corrupción. O sea, el no de otro, no el sí de algo propio, sino el no del de enfrente. Que no vuelva la corrupción, que no vuelva los privilegios, que no vuelva el racismo, el clasismo. Eso del racismo y el clasismo es interesante y creo que lo platicamos aquí. El presidente no hablaba de racismo y de clasismo en la campaña y tampoco al inicio de su gobierno. Es cuando viene Evo Morales a México, que lo invita para que se quede un rato mientras lo andan persiguiendo en Sudamérica. Cuando yo creo que se echó un café con Evo, un mate o algo, y le dijo, Evo, lo que tienes que hablar es de racismo y de clasismo, porque eso funciona en los pueblos latinoamericanos. Y desde ese momento empezó a meter racismo y clasismo y no lo ha soltado. El tema de fifís y así. Pero trasladado a racismo y clasismo, que evidentemente Claudia Sheinbaum lo va a repetir toda la campaña, todo el tiempo que pueda, ¿no? Lo ha repetido, sí. Entonces, la ausencia de lo que es el gobierno del presidente se demuestra en este video que acabamos de ver, especialmente cuando queda claro que la única razón por la cual Morena, que no es poca, pero es la única razón por la cual Morena es fuerte, es porque es el mecanismo que le permite a la clase política obtener un hueso. Y cuando dice un puesto público, cuando dice el presidente que es politiquería, que la gente busca un puesto político, pues la gente no está ahí por altruismo. Nadie lo hace, de ningún partido. Las carreras políticas son en el beneficio de mantenerse vigentes en la política y seguir haciendo esa labor. Evidentemente todos te van a decir que eso no es cierto, que es por el bien del país, etcétera. Pero en realidad, para muchos, especialmente para aquellos que son 99% honestidad y 1% capacidad o menos, que es los que están con Morena y con el presidente, porque así es como todo es lealtad al presidente, pues la verdad es que es eso o nada. Bueno. Estuvieron fuera del sector público por décadas y ahorita regresan o aparecen ahí y pues evidentemente la única forma en la que lo pueden hacer es a través de Morena. Bueno, pero además él habla de ideologías, ¿no? Cuando él estaba primero en el PRI, ¿no? No le gustó porque no le dieron candidatura y se fue. Y se fue al PRD, fulminó el PRD, que era nuestra más izquierda, digamos, fulminó el PRD, se llevó a todos los del PRD, trajo los del PRI, ¿no? Morena está conformado de experredistas, de priistas, de algunos panistas. Sí. Obviamente no se diga que vaya el Verde y regrese, el PT que es solamente para sobrevivir y Movimiento Ciudadano que también han apoyado a López Obrador. Claro. Entonces, habla de una ideología que a lo mejor él tiene en su cabeza, pero que no tiene el partido. Porque si realmente Morena fuera un partido que trabaja por el bien social, no hubiera aceptado que se le juntara el Verde o no se le juntara MC o etcétera, ¿no? O sea, esto es un tema electoral, ¿no? Yo creo que sí hay políticos que sí están interesados en hacer una labor y un trabajo en beneficio de los demás, pero me parece que su equipo y que él no han trabajado en beneficio de nosotros, porque estamos peor que antes, nos guste o no, y les guste o no, perdieron Coahuila y nos guste o no, perdieron el Estado de México. Y el objetivo del presidente es mantenerse en el poder y lo está logrando. Y lo está logrando en buena medida también porque pues ya hemos platicado, la oposición no se organiza, la oposición no presenta contraste, la campaña de Alejandra del Moral no hubo contraste,
Si no contrastas en política, vas a perder, vas a pasar desapercibido, nadie te va a pelar. Necesitas pelear, necesitas decir por qué eres mejor que el de enfrente, necesitas criticar lo malo del otro y destacar lo bueno tuyo. Pero pues si las campañas son, bueno, pues no hay que pelearnos, todos estamos tranquilos, eso es un grave error, me parece, de la oposición, si lo van a mantener y si la candidata o el candidato de la oposición quiere una campaña así, olvídate, ¿eh? O sea, va a ganar fácil el gobierno, Morena, y no solo la presidencia, sino también la mayoría, incluso hasta calificada en ambas cámaras, que le permitirá tener al gobierno los votos suficientes para modificar la Constitución. Bueno, además dijeron que los gobernadores no se pueden inmiscuir, ¿no?, en las campañas, y lo primero que vimos es que el domingo varios gobernadores, 7 gobernadores pusieron unos tweets y antes de que terminara el día los borraron en favor de Claudia Sheinbaum. Entonces vimos este movimiento también en el Estado de México a favor de Delfina Gómez, que ganó el Estado, y que todo el apoyo y el dinero y la movilización que tuvieron por parte de los gobernadores. Ahí están los gobernadores, 7 son un chorro, es muchísimo dinero, es muchísima estructura, para que no pensemos que Claudia Sheinbaum es la candidata y que esta es una simulación y que no hay un tema de ideología. Me parece que hay un tema que luego platicaremos seguramente conforme vaya avanzando el tiempo, pero va a ser una de las elecciones más disputadas judicialmente. Pues sí. Porque va a haber muchas ilegalidades, ya hay ilegalidades, violaciones a la ley, en fin, y eso va a ser muy complicado después ver claramente en el postelectoral, que el conflicto postelectoral va a pasar por la parte judicial y eso es algo muy importante. Pero bueno, ya sabemos que la ley no es el fuerte del presidente López Obrador. Y les vale a los candidatos también. Ahí está ya hay una probadita de cómo van a, si llegan a ser presidentes, ella o Marcelo Ebrard, es que les vale Marcelo, la ley. ¿Va? No. De 1 a 10, ¿qué tanto crees que va a ser Marcelo y qué tanto crees que va a ser Claudia? Sí. Como 6. O sea, 6-4. Yo digo 10-0, Claudia. ¿Sí? ¿10-0? Sí, pero bueno, ya nos veremos. Bueno, pero ya se me fue la idea. No, la última. Sobre la ley, creo que... que les vale gorro, ahí está. Sí, y en esa parte el tema de las normas oficiales en temas de salud, el presidente pues claramente desprecia esta situación porque eso implica un gasto, eso implica una administración específica de ciertos temas de salud y esta es la forma en la que el presidente desprecia el impacto que tiene una política pública que pasa evidentemente por una norma que es una ley y que el presidente pues, evidentemente no le gusta. Vamos a ver cómo lo dijo y regresamos para cerrar el programa. Sí. No hay nada que temer, que nosotros actuamos de manera responsable, que vamos hacia una mejor atención médica, es decir, atención médica de calidad, universal, es decir, a todos, sin que falten medicamentos, médicos, especialistas, y que vamos a seguir protegiendo a todos los enfermos. ¿Se hará y en un el caso de las normas oficial? A las que se menciona, es un asunto que lo han querido hacer grande los mercaderes de la medicina. Hay verdaderas mafias en todo lo relacionado con el sector médico, no solo en México, en el mundo. O sea, fíjate entonces cómo dice el presidente, ¿no? Esta cuestión de las normas no es que nosotros estemos cometiendo un error, es que los demás están haciendo ver que esto es grave. Entonces, ¿es grave o no es grave? De entrada. Y segundo, una vez más, un presidente que todo el tiempo se está quejando de que alguien es más fuerte que él. Sí. Un presidente, el más frágil en la historia de México. El más frágil. Que todos están en su contra, que todos le pueden ganar y que cuando le ganan, pues lo que hay que hacer es esto, chillar.
y decir, no, pues es que yo quería, pero no se pudo, pero lo intentamos, pero pues la verdad es que nos dejaron todo el tiradero. O sea, todo el tiempo pretextos. Y esa es la forma en la que gobierna el presidente y es la forma en la que gobiernan los gobernadores de Morena y es la forma en la que gobiernan los diputados, senadores. Pues no toman la responsabilidad. Y en esta cuestión en concreto de la salud, el otro día escuché una entrevista que le hacía Joaquín López Dóriga a Zoé Robledo, donde le preguntaba, a ver, le decía Joaquín a Zoé, el director del IMSS, esto de que vamos a estar como Dinamarca, pues íbamos a estar como Dinamarca, pues no es cierto. Y entonces dijo Zoé, no, lo que pasa es que eso se malinterpretó. No es que fuéramos a tener un servicio como el Dinamarca, sino que la administración de la salud iba a ser gratuita como en Dinamarca. Y entonces ya le dio una vuelta claramente que pues no es lo que dijo el presidente. El presidente vuelve a decir en este clip que acabamos de ver que vamos hacia un lugar donde haya universalidad en la cobertura, donde haya todas las medicinas. Vamos a ir hacia allá. Bueno, pues sí, evidentemente todo el mundo quiere ir hacia allá. Pero que el presidente diga que algún día llegará ese momento y que él no lo pudo lograr, en buena medida por las decisiones que tomó equivocadas, como lo del INSABI y otras, pues lo único que demuestra es que fue un retroceso que tardará más tiempo del que ya llevábamos hacia ese lugar, pues gracias a las decisiones de su gobierno. Bueno, además han pasado igual, llegamos al 5º año de gobierno y desde el primer mes, desde diciembre me acuerdo, que ya había desabasto de medicinas, ¿no? También te acuerdas que hubo desabasto de gasolina, porque llegaron y dijeron, no, paren todo, ¿no? Y no pensaron que la gente se podía morir por falta de sus tratamientos. Yo te voy a contar, mi papá tuvo cáncer y lo atendieron muy buenos médicos en cancerología, pero se acabó muriendo porque no tenían la medicina para su cáncer, ¿no? Por cuando llegó este gobierno, con toda esta maroma que hicieron de, según ellos, de austeridad y de evitar la corrupción, pues la gente se murió, ¿no? Y millones de personas, bueno, miles y miles de personas se murieron y además luego vino la pandemia y todavía hay escasez de medicamentos, como la semana pasada nos pasó a nosotros enfermos, pero, y dice, trafican con el dolor de la gente, ¿quién? Las farmacéuticas, la propia corrupción del Estado, y él se para y habla del dolor de la gente, ¿no? No tiene ni idea de lo que está pasando en México. Claro. Dice, porque más adelante dijo, ay, pues ¿a quién no hemos atendido? Todos están atendidos, todo el mundo está bien, la gente está contenta. No, la gente no tiene medicinas, tiene dolor, ¿no? La gente se muere. Él es uno de los peores países que combatió la pandemia. Entonces, llegando al 5º año de gobierno ya podían haberse organizado para traernos medicinas, ¿no? Y desafortunadamente también habló en el tema de las normas del cáncer de mama. Es la principal causa de muerte de las mujeres en nuestro país. Y dice, ay, yo cuando fui jefe de gobierno puse una clínica en la ciudad. Una clínica. Sí. Eso es lo que presume. Claro. Cuando fui jefe de gobierno y ahora, ¿no? Hace 20 años. O sea, sí sabrá que es la primera causa de muerte de las mujeres. Bueno, claro, las mujeres le valen gorro, ¿no? A este gobierno, a Claudia Sheinbaum también, ¿no? Entonces, me parece terrible ver que está hablando de la continuidad de la transformación. Y dice, pues si así vamos a continuar, ¿qué va a pasar, no? O sea, nos está matando este gobierno. Sí, y es una oportunidad que me parece desperdiciada y lo hemos platicado también varias veces, que este gobierno ha desperdiciado muchas oportunidades, porque supongamos que todas las compañías de farmacéuticas, de medicinas, supongamos que son las más malas de todo el mundo, ¿no? Y siempre andan buscando ganancias y lo que tú quieras. Bueno, pues es entonces la habilidad de un gobierno, política de negociación, tiene todo el presupuesto, tiene diferentes herramientas de cualquier tipo para solucionar ese problema, y a pesar de que las compañías, sea de medicinas, o sea de construcción, o sea de alimentos, o sea lo que sea, tú puedas como gobierno hacer una negociación que beneficie a la ciudadanía, porque para eso te pusieron ahí, pues, para resolver problemas. Y porque ellos dijeron que lo iban a hacer bien. Claro, ¿no? Eso y todo. Entonces, aquí te demuestra, pues en buena medida, una derrota explícita del presidente diciendo, no pudimos con ellos, de la misma forma que no pudieron con varias otras cosas,
estamos en el 5º año, a la mitad del 5º año, no pudieron, el presidente nos lo está diciendo explícitamente, no pudimos, nos ganaron y lo único que nos queda es echarnos a llorar. Yo creo que el presidente sabe y por eso le urge empezar, y lo vimos hoy, esta campaña y esto para que se hable no del pasado ni del presente, sino del futuro, que es la misma estrategia de otros presidentes populistas en Latinoamérica que buscan, al no haber cumplido sus promesas y generado expectativas, simplemente generar nuevas expectativas en un nuevo periodo de tiempo, comprar tiempo, para que entonces volvamos a revivir la historia que acabamos de experimentar en los últimos 5 años. Sí, y bueno, te digo, traficar con el dolor de la gente no solamente pues, en términos de salud, sino pues también con todo lo que vemos de seguridad de este gobierno, toda la gente que está desaparecida, las personas que han muerto, que han asesinado, las mujeres que han matado, y hubiéramos, o la próxima semana, recordar cuando dijo que él utilizaba el pueblo electoralmente, ¿no? Se la pasa diciendo que él está al lado del pueblo y que ahora que se va a ir siempre va a estar al lado del pueblo, porque solamente los ha utilizado. ¿En qué ha ayudado? Así ¿no? es. ¿En qué ha cambiado que está mejor México? ¿No? Dice, porque hay mucho más remesas, porque el peso está, el dólar está más barato. Eso no depende de él, ninguna de las dos. ¿Qué ha hecho por México? Todos los días oímos de balaceras, de muertos, de cuerpos encontrados, de fosas, de que no hay medicinas, de que la gente está muriendo. Se burló todavía, se quejó de los papás de los niños con cáncer. En fin, la verdad es que esa es la cuarta transformación que quiere continuar y que lamentablemente esos candidatos que pues ya uno de ellos será el presidente de la República. No lo sé, ¿eh? Bueno, uno de ellos puede ser presidente de la República. Pues eso es una continuidad que realmente no nos ha traído nada bien a México y que dudo que alguno de ellos pueda superar, ¿no? Pues sí, veremos ahora ya que estamos tanto en tema electoral, gracias a que el presidente se ha orientado para allá, cómo evoluciona esto en los próximos días. Pero bueno, pues creo que es muy claro que el presidente ya está metido en la campaña. Oye, y una cosa más. Cuando terminó de hablar de las normas, brincó de la nada a decir que si no tenía nada que ver Roberto Madrazo y Carlos Loret de Mola en el tema de las medicinas, ¿no? Y acabó hablando de los medios y de cómo los medios ponen la agenda en México, ¿no? Cuando estabas hablando de ser un presidente débil, que él no pone la agenda, pues ya sabíamos, sino que lo has dicho tú muchas veces aquí, y que los medios le han ganado básicamente, pues sí. Pues ahora sí que... ¿A quién le ha ganado el presidente? Pues, la política, ¿al PRI? ¿no? O sea, que son los medios de comunicación quienes somos los malos por no estar a favor de su cuarta transformación, ¿no? Por eso no quiere que debatan en ninguno de esos lugares. Vamos a ver cómo evoluciona esto de la campaña y seguiremos viendo la próxima semana más de lo que diga el presidente en las conferencias de prensa. Muchas gracias Gracias a ti por esta sesión y muchas gracias a ustedes. Por favor, no olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Gracias. Familia Tipical, qué gusto de verlos. La carta que he escrito este jueves para Tipical TV se la dirigí a la corrupción. Y que como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus cuates y amigos. Muy bien, mil gracias. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la corrupción. Y entre paréntesis, ¿no que ya te había sido? Antes tengo un prólogo. Al despedirse de su primera y única visita a México del fundador y creador de la Escuela del Surrealismo, André Breton, hizo el siguiente comentario. Y se los reproduzco literalmente. En México no existe el surrealismo, porque México es el surrealismo. Ahí se los dejo. Bien, vamos a la carta. Desestimada corrupción, ¿sabes por qué te escribo con toda la rabia del mundo? Porque nuestro adorado candidato
presidente Andrés, nos informó hace 5 años con bombo y platillo que ya te habías largado de México para siempre. Nuestro idolatrado dictador tropical Andrés nos lo había dicho, y como yo y los otros 130 millones de mexicanos le creímos. El cacique Andrés nos los juró. Él nos juró que había acabado contigo en la primera semana de su gobierno. Pero ¿qué crees, corrupción? El Mesías se equivocó y no fue así. Para nuestra desgracia, las raterías siguen a todo lo que da. Han transcurrido 5 años de raterías. El gabinete de Andrés y sus familiares y amigos van a terminar más ricos que Alibaba y los 40 ladrones. Me imagino que tú, mi querida corrupción, estás muy enterada de las raterías en Segalmex, que ha sido 5 veces más grande que la cuenta maestra. También supongo que estás enterado de las raterías de la disque gobernadora ganadora del Edomex, Delfina no sé qué. Y también me imagino que conoces la tranza que cometiste en el INAI, que también para mí es un gran ejemplo. Fíjate que en el INAI, las basuras de los senadores de Morena prefieren desobedecer a un juez que nombrar a los 4 comisionados para que estos sigan investigando todas las raterías y robos del gabinete de nuestro predicador, don Andrés. Y supongo que también estás enterado que nuestra Suprema Corte de Justicia tiene a 8 ministros honestos y a 2 ministras súper ratas y a un ministro que nació en Saturno. Una de estas ministras está casada con el mejor amigo y biógrafo de Andrés. Y la otra es una ministra que soborna a una juez para que ella diga que la ministra de Riobó no se riobó su tesis, pero que siempre sí se la había riobado. Ahí te va otra. Una jueza dio la orden para que el Tlatuani reciba a la senadora Xóchitl Gálvez para un derecho de réplica. ¿Pero qué crees que pasó? El miedoso de Andrés Manuel López Obrador, al igual que sus senadores, desoyó la instrucción de la jueza y tampoco la recibió. No hay duda que el miedo anda en burro, ¿verdad, corrupción? Otra más. Los precandidatos de Morena ya iniciaron sus precampañas presidenciales. ¿Pero qué crees? La ley dice claramente que el proceso presidencial arranca en el mes de noviembre. Pues, ¿qué crees que pasó? No le hicieron caso a la ley. Los cerdos de Morena inventaron un nombre raro para disfrazar la precampaña y permitir que ante sus candidatos hagan la precampaña 120 días antes de lo permitido. Y la última. El médico asesino más grande de la historia de México, un tal López-Gatell, suspendió por sus ovarios, y lo digo bien, las normas oficiales para proteger a sus doctores de cualquier demanda. Corrupción. Me tengo que ir. Lástima que no pude platicarte de la destrucción del ecosistema en Quintana Roo. Tampoco de los negocios y gastos de sus colaboradores y familiares de ya sabes quién, ese mero. Ni de las licitaciones que se han hecho en la Secretaría de la Defensa, ni tampoco de lo que va a seguir. Maldita corrupción. Tengo una sola opinión. Sin duda alguna, qué mierda de gobierno. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo día y un lindo fin de semana. Sigan viendo Atypical todos los días y nos vemos el próximo jueves. Buen día.